hidrológicos y quería darles algunos apuntes, algunas observaciones que podemos hacer sobre la situación del hidrógeno en la Argentina y las expectativas que existen aquí en torno al desarrollo industrial del hidrógeno, tanto para consumo doméstico como para el potencial exportador que tiene Argentina. Entonces, en primer lugar, me gustaría hacer una breve reseña observación sobre los activos que tiene Argentina, que sin duda eh, son conocidos a nivel internacional, que Argentina posee un recurso natural de fuentes renovables de energía para poder hacer uso de ellos para producción de hidrógeno verde, que son realmente superlativos. Es decir, hay una amplia región del norte de Argentina, colindante con Chile, que tiene un recurso solar, bueno, de similares características que tiene Chile y que bien ha puesto en valor, lo ha puesto en valor Chile. Es decir, tenemos allí un recurso solar muy importante. Quizás la observación que hay que hacer es que ese sitio o esa amplia zona no está bien conectada hacia puertos, por lo tanto no es lo que se prioriza, pero sí la amplísima región de la Patagonia que tiene vientos superlativos en términos de lo que se consigue como recurso eólico sobre tierra, sobre continente, no offshore. Pensemos que algunos de los parques eólicos en esa zona del país llegan a tener factores de utilización por encima del 50, cercano al 60%, es decir, que están 60% del tiempo a plena potencia. Esto es algo realmente extraordinario, es decir, que claramente ese recurso es parte del activo que Argentina tiene. Y esto es un recurso, como digo, muy extendido, por lo que hace que Argentina aparezca recurrentemente en cualquier mapa de potenciales países grandes productores de hidrógeno verde. No solo eso, sino que además por estas características que estoy mencionando, productor de hidrógeno verde a un precio potencialmente muy competitivo. Digo potencialmente competitivo porque después voy a hacer algunas otras características. Por otro lado, también de parte de los activos, Argentina tiene una industria basada en la petroquímica, fertilizantes y otros usos, que tiene una industria del hidrógeno bastante bien consolidada, el hidrógeno gris, a cerca de 400.000 toneladas anuales y que eso va a seguir creciendo, es decir, que tiene un sector doméstico que está asociado al hidrógeno y por lo tanto hay tecnología, hay manipulación del hidrógeno y eso le da un conocimiento y una capacidad también importante. También entre los antecedentes es que Argentina cuenta quizás con la planta de producción de hidrógeno verde más pionera, avanzada. Desde el año 2009 hay producción de hidrógeno verde en una planta piloto. En realidad es una planta que produce hidrógeno verde cerca de la zona de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, a partir de fuentes eólicas. No solo produce hidrógeno, sino que además lo transporta, lo almacena en un pozo depletado, luego lo vuelve a extraer y es utilizado en un blending para generadores térmicos. Es decir, que hace un pequeño ecosistema de hidrógeno verde que, insisto, tiene con más de 10 años de funcionamiento y con muy buenos resultados. Esa es la planta de Ichico, que normalmente en la literatura aparece con frecuencia. Esto es un buen antecedente que muestra la inquietud existente en esta materia bastante tempranamente. Asociado a esto, desde el año 2006-2007, se había aprobado en Argentina una ley. En ese momento fue una ley, yo diría, más entusiasta que otra cosa, porque surgió al mismo tiempo que primera ley, una de las primeras leyes de renovables, la primera ley de biocombustibles. Apareció una ley de hidrógeno que en realidad nunca se aplicó, pero aquella ley manifestaba la vocación y fundamentalmente también lo temprano del momento. Es una ley que está fuertemente dirigida hacia los trabajos de investigación, etcétera. Bueno, hoy estamos en otro contexto y creo que estos apuntes que doy nos indican, bueno, cuál es el activo y algunos movimientos que ha dado Argentina en esta materia. Ahora,
En este nuevo contexto de los últimos 3, 4 años, donde el hidrógeno verde ha tenido una revalorización y una puesta yo diría, en valor como nunca antes, producto de los acuerdos que obligan a los países hacia la descarbonización, con lo cual sí hay que pensar ya en tiempos muy perentorios en el desplazamiento total de los combustibles fósiles. Allí donde el hidrógeno es necesario, es un elemento necesario. Virtuosamente se da que en paralelo hemos tenido una baja de los costos de las renovables extraordinario, lo cual permite pensar ya además no solo utilizar el hidrógeno, sino que el hidrógeno va a ser competitivo, va a ser de bajo costo, con lo cual obviamente eso abarata la transición. Entonces esos dos elementos han puesto sobre la mesa nuevamente el hidrógeno, ya no como un tono de investigación o de un futuro, sino de que esto es algo que ya lo tenemos que poner en marcha, y ahí aparecen enormes expectativas por el mercado que pueda venir, no solo doméstico, sino por el mercado internacional que se puede generar a este nuevo commodity. Entonces, ahora vamos a la parte que representa de algún modo el pasivo o los interrogantes que plantea Argentina. Yo decía, cuando se mira el mapa de los países con recursos y con potencialidad de producción de hidrógeno muy competitivo, hidrógeno verde muy competitivo, Argentina por supuesto que está, como muchas otras regiones del mundo, con un potencial, como digo, extraordinario. Pero cuando uno observa o trata de traducir en valores reales las condiciones para producir hidrógeno a bajo costo, ahí Argentina pasa hacia el final de la tabla, pasa de los primeros lugares a estar en los últimos. Esto tiene que ver con las condiciones macroeconómicas que Argentina viene sufriendo desde hace mucho tiempo. Y esto claramente lo contrasta con países de la región. Digo, no, para no hablar de ejemplos de otros sitios más alejados, pero es bueno tomar como referencia el caso de los países vecinos, como es el caso de Chile y Uruguay, que a mí me gusta utilizarlos como ejemplo porque son dos países que logran determinadas condiciones muy favorables para el desarrollo de diversas industrias, pero en el caso de hidrógeno y renovables, porque con matices y con estilos de gobierno y de administración del sector energético diferentes, llegan a resultados bastante similares. Y ahí es donde Argentina difiere claramente en esas condiciones de partida. Entonces, esto tiene que ver claramente con que la inestabilidad política de Argentina de las últimas décadas impacta fuertemente en las condiciones macroeconómicas, y esto es esencial en el caso del hidrógeno. El hidrógeno exige un largo plazo extraordinario, muy diferente a lo que ocurre con las renovables u otras inversiones. Exige volúmenes de inversión también importantes, y pensemos que no se trata de, y esto es importante destacarlo porque a veces en el ámbito político no se tiene debida cuenta. El hidrógeno no es un recurso natural que lo tenemos disponible y es cuestión de echar mano sobre él. Es decir, a veces el hidrógeno se lo coloca en la misma canasta que otros recursos, como puede ser el litio u otras cosas por el estilo, que uno puede no aprovecharlos en un tiempo, pero están disponibles para cuando uno quiere utilizarlo. La verdad es que el hidrógeno es una industria en la cual uno tiene que fabricar esa molécula a partir de otros insumos. Por lo tanto, la verdad es que el costo y la disponibilidad de ese hidrógeno está fuertemente asociado a la competitividad con la cual nuestros países logren tener energías renovables y logren tener una cadena de producción hasta llegar, por ejemplo, a puerto para poder exportarlo, que sea muy competitiva. Es decir, el mercado del hidrógeno va a ser, como digo, extremadamente competitivo, donde vale cada centavo que uno pueda reducir en los costos de producción,
muchos países y muchas regiones del mundo tienen muy buenos recursos renovables, muy buenas capacidades tecnológicas también. Argentina lo tiene y por eso cuando mencionaba la existencia de todo un sector vinculado al hidrógeno, eso existe, eso es parte del activo, como decía. Pero lo que es radicalmente, yo diría, determinante, es esa macroeconomía. Entonces, ahí es cuando aparece, bueno, ¿qué hacemos? Y esa es la discusión que en este momento existe en Argentina. Por un lado, eh, lo primero que aparece es la necesidad, como ocurre en otros sectores de la economía, como pasó con el caso de la minería, como pasó con el caso de las renovables o como ha pasado recientemente con la economía de la industria del conocimiento. Es decir, se procura dotar a esos enclaves o a esos sectores con una cobertura dada a través de alguna regulación, alguna ley, que le dé condiciones que de algún modo lo aíslen de esa macroeconomía bastante poco eficiente que tiene Argentina. Es decir, crear regímenes especiales que le den determinadas, lo aíslen de cierta voracidad fiscal que tiene la Argentina y de ciertas inestabilidades. Es decir, en la medida en que una ley puede dotarlo de eso. Obviamente que hay cosas que no, pero bueno, la ley tiene esa necesidad en la Argentina. Y esto ya es una diferencia. Ni Chile, ni Uruguay, ni otros países de la región, para empezar a hablar del hidrógeno o empezar a diseñar una política, han necesitado tener que, primero, establecer ese régimen de bases regulatorias. Argentina sí lo necesita por esta razón, por cómo damos un instrumento que de algún modo aísle al sector de los vaivenes económicos que se reflejan en muchos parámetros. Por ejemplo, basta mirar el riesgo país y uno puede ver allí reflejado esa inestabilidad. Por eso algunos países han ido directamente a pensar y diseñar lo que se llama la hoja de ruta, es decir, cuál es la estrategia por lo menos de mediano plazo o de corto plazo. Corto plazo para este tema es de acá al 2030, apenas 8 años, digamos los próximos 8 años. Es decir, bueno, qué estrategia, qué sectores, qué tecnologías, qué decisiones políticas vamos a ir tomando en torno al hidrógeno en el corto plazo, para pasar a una segunda etapa 2030-2040. En Argentina primero hay que pensar en este marco normativo. Paralelamente y seguidamente tiene que aparecer esta hoja de ruta del hidrógeno verde. Entonces, acá me parece que surgen algunas discusiones que me parece importante también dar un apunte, una observación. En la discusión del marco regulatorio, nosotros creemos que es muy importante que ese marco regulatorio tenga definiciones bastante claras y en este sentido que la proa, que el objetivo al cual nos dirigimos, por ejemplo, es el hidrógeno verde. Y esto no es menor, quizás también para hacer el parangón, pero no por una comparación odiosa, sino para hacer una comparación virtuosa. En otros países es como que el hidrógeno verde surge claramente como la opción no solo idónea, sino como la opción natural. En el caso de Argentina eso es un tema de mucha discusión, porque Argentina tiene un sector de hidrocarburos muy importante. Y no solo eso, sino que tiene recursos gasíferos muy importantes. Entonces, aquellos que están viendo en el hidrógeno azul una oportunidad son muchos, son un sector importante. Y uno puede decir, legítimamente están procurando que el hidrógeno tenga ese color. Bueno, también tenemos un sector nuclear importante, es un sector importante dentro del sector del Estado. Bueno, allí hay yo diría, un sector que también empuja legítimamente por decir, bueno, nosotros también queremos jugar en el hidrógeno con el hidrógeno rosa, y así van apareciendo situaciones que hacen que las definiciones más básicas no sean tan sencillas como le puede haber sido, por ejemplo, a un país como Uruguay. Insisto, porque
el punto de partida simplifica bastante el tomar una decisión de este tipo. Entonces ya ven que a partir de una discusión tan sencilla como esta, para Argentina también es merece una discusión. Insisto, son discusiones legítimas. Yo llamo a eso la mochila de tener sectores muy emparentados asociados a la industria del siglo XX y que se vuelve a veces un peso para pasar a estas industrias del siglo XXI. Entonces, esto muestra que no es para nosotros tan sencillo como puede ocurrir en otros países. Entonces creo que el marco normativo tiene que tomar esas definiciones, porque eso en definitiva marca una tendencia o una línea directriz que se tiene que plasmar en la hoja de ruta. Y aquí también en la hoja de ruta aparece estas discusiones. Digamos, Argentina es un país muy grande, con muchas regiones, dividido en 24 provincias, y acá también aparece una situación donde, bueno, la industria del hidrógeno aparece como algo nuevo que se va a crear. Entonces, no solo aparecen los sectores de la economía que quieren ser parte de esto, sino que también todos quieren ser, de algún modo, protagonistas de esto. Esto es bueno, pero a veces complica la discusión de una hoja de ruta. Una hoja de ruta, uno a veces lo menciona no digo inocencia, pero sí con cierta superficialidad y cree que, bueno, una hoja de ruta es bárbaro y es sencillo y está muy bien. Bueno, pasa que una hoja de ruta es una priorización de opciones. Y una priorización de opciones, elegir un camino crítico, significa priorizar algunas cosas y otras no. Es decir, es un proceso que hay que hacerlo con mucha madurez para decir hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Y cuando vos tenés muchos sectores que quieren ser parte, bueno, establecer esas prioridades no es tan sencillo. Vuelvo a decir, esto es parte de las complejidades que tiene Argentina. Es decir, bueno, vamos a ir por el hidrógeno verde, bueno, eso es decirle que no a muchas cosas. Vamos a ir por el desarrollo de estos puertos, bueno, eso es decirle que no a ciertos otros sectores de regiones de la Argentina que también pueden tener legítimas intenciones. Con lo cual quiero decir, esto es parte de los interrogantes que Argentina tiene que resolver. Es decir, el marco normativo, la hoja de ruta no son exentas de conflictividad. Quizás no sean procesos tan sencillos, no digo que no disminuyo o no subestimo el trabajo que le ha significado a otros países, pero en otros países claramente han tenido menos tensiones internas para decidirlo. Hay una frase muy común que a veces aparece en la discusión, es que, bueno, el presente, el corto plazo es multicolor, un poco para decir, bueno, todos los sectores vamos a estar adentro. Y ha aparecido recientemente una idea de que hay que articular federalmente, es decir, con todas las provincias, el desarrollo del hidrógeno, es decir, todos quieren una parte. Bueno, estas son expresiones muy simbólicas que muestran esta puja. Y por otro lado, y el gran tema, nada de esto, ni el marco regulatorio, ni la hoja de ruta va a poder ser exitoso si no tenemos un ordenamiento de la macroeconomía. Esto son tres elementos que son de distintos órdenes de magnitud, pero que si no están ensamblados y de manera muy coherente entre sí, bueno, va a serle muy difícil a la Argentina. Yo creo que tanto el marco normativo como la hoja de ruta son ejercicios que va a haber que realizarlos con madurez y en definitiva es muy probable que tengamos un buen resultado, donde Argentina tiene que hacer los mayores esfuerzos y tiene que llegar a tener una política de Estado muy seria, muy severa, es en cómo ordenamos la macroeconomía de manera tal de que llegamos al año 2030 y pasamos a la siguiente década con condiciones de competitividad para producción de hidrógeno. Es decir, no es que la macroeconomía hay que ordenarla por el hidrógeno, la macroeconomía hay que ordenarla por muchas razones, pero quiero decir, en este tema que estamos hablando, de nada sirve tener un buen marco regulatorio o tener una muy buena estrategia si después vamos a tener tremendas complicaciones para ser un país, para recibir
inversiones para girar divisas al exterior, para exportar y que somos además inestables para mantener ciertos acuerdos comerciales de largo plazo. Entonces, creo que esto es lo que la política ha dicho en su conjunto. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero la política tiene que ponerse de acuerdo y tiene que comprender la necesidad de que estas tres cosas tienen que ir en marcha. Si no estamos de acuerdo en cómo vamos a ordenar y vamos a hacer aterrizar a un sitio de racionalidad a la economía y la política en Argentina, puede ser totalmente inútil el esfuerzo por un marco regulatorio y una estrategia o una hoja de ruta. Es decir, sintetizo, son tres tareas que no son fáciles en Argentina, son tremendas desafíos y es parte de, no diría el pasivo, digamos, sí el desafío que tenemos que superar. Un marco regulatorio que nos dé en el corto plazo condiciones, digamos, favorables para el desarrollo del hidrógeno para los próximos 8 años. Tener una hoja de ruta que nos va a obligar a tener un acuerdo nacional acerca de qué prioridades y hacia dónde empezamos a desarrollarlo, y al mismo tiempo un trabajo que obviamente no se logra de un año para el otro, pero que es Argentina tiene que estabilizar sus interrupciones, idas, marchas y contramarchas en materia política y en materia económica. Creo que estos son los tres, yo diría, no diría capítulos como uno va atrás del otro, sino uno va dentro del otro. Es decir, el marco regulatorio tendrá que estar dentro de la estrategia y esta estrategia tendrá que estar dentro de una macroeconomía que se ordena. Así que creo que ese es el desafío que tiene Argentina por delante y ahí sí Argentina va a poder ser un país competitivo. Todos sabemos que recursos naturales para producción de energía limpia existe en muchos lugares del mundo. La tecnología definitiva, los electrolizadores y todo el hardware para esta industria, en definitiva, va a tener los mismos costos que puede tener Australia, que puede tener Argentina o que puede tener Marruecos, por decir nombres. Lo que va a determinar la viabilidad en la producción son las condiciones macro que van a hacer que uno pueda poner ese hidrógeno en puerto al costo más competitivo. Así que este es mi análisis y que quería compartir con ustedes. Yo les envío un saludo y espero que, bueno, la experiencia argentina también les sea de utilidad a los colegas de la región. Un saludo.